Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, me van a permitir darle la bienvenida en el 2025 al Partido Socialista de Aragón, que en este Parlamento todavía no le habíamos escuchado y, por tanto, me permiten darle la bienvenida, y en especial al señor Villagrasa, que parece que hoy se ha acordado de Aragón y ha dejado apartado su batalla orgánica interna en la que está ahora mismo absolutamente metido. Yo creo que lo que ha hecho hoy el señor Villagrasa es un ejercicio de cinismo absoluto. Y es que ha venido aquí, quizá aprovechando que tiene que dar un acto orgánico en Zaragoza, para dar una rueda de prensa de un Aragón negro, de un Aragón oscuro, de un Aragón que nada tiene que ver con la realidad que está viviendo esta comunidad autónoma. Y es que, afortunadamente, Aragón hoy cuenta con un presidente, el señor Azcón, y con un gobierno que desde agosto del año 2023 no ha parado de trabajar pensando siempre en solucionar los problemas de los aragoneses, en hacer política útil y, sobre todo, en pensar en ellos, en los ciudadanos, por encima de todo. Y es que me van a permitir decirle al señor Villagrasa que si la parálisis de la que él hablaba en su rueda de prensa tiene algo que ver con que el Gobierno hoy de Aragón y su presidente, el señor Azcón, están ahora ocupados y trabajando por implementar en esos 40.000 millones de euros de inversión en nuestra comunidad para que podamos ser un motor económico de prosperidad. Es que el señor Azcón y su Gobierno se han preocupado en trabajar desde que llegaron en que la gigafactoría de Figueruelas sea un sueño hecho realidad. Es que Aragón, hay que decirle al señor Villagrasa, que ha cerrado el 2024 con un crecimiento económico por encima del 3,5% y con una tasa de reducción de paro por debajo del 4%. Y es que Aragón está siendo noticia por ser protagonista de una revolución tecnológica, con inversiones en agroalimentación, en logística y en energía que nos llevan a un camino de éxito de la comunidad. Es que Aragón está trabajando por renovar 1.700 kilómetros de carreteras, y Aragón ha impulsado, desde que el señor Azcón es presidente, más de 2.000 viviendas en todo el territorio de Aragón. Por no hablarles que hemos sido capaces de aumentar el Fondo de Inversiones de Teruel en un 43%, o de aprobar un plan de logística 2025-2040 que nos sitúa a la vanguardia del crecimiento de las comunidades autónomas. Pero es que además este Gobierno está centrado en la recuperación de unos servicios públicos maltrechos tras 2 años de parálisis que protagonizó precisamente su partido, el Partido Socialista. Por eso hemos visto hoy al señor Villagrasa muy preocupado por los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Pero es que nada ha dicho de los presupuestos del Gobierno de Sánchez. Es que tenemos que recordarle al señor Villagrasa que Pedro Sánchez y su Gobierno, que forma parte de la señora Alegría, por cierto, que es ministra del Gobierno de Sánchez y futura y aspira a ser la secretaria general del Partido Socialista, han sido incapaces de aprobar un presupuesto general del Estado en los casi 7 años de gobierno que llevan, 6 años y 7 meses, si no me equivoco, al frente del Gobierno de España. Es que al señor Villagrasa se le ha olvidado decir que en el mes de julio de este año Junts les tumbó el techo de gasto en el Congreso de los Diputados. Por tanto, y como hemos conocido en medios de comunicación, que está el señor Villagrasa tan deseoso de hablar con la señora Alegría, nosotros le vamos a exigir que, si quiere ser útil para Aragón, si realmente le preocupan los aragoneses, le vamos a exigir que en esa conversación se preocupe de exigirle a la señora Alegría ese fondo de nivelación de los 87 millones de euros que nos ha recortado el Gobierno del Partido Socialista
a nivel nacional y que ha supuesto un doble castigo para los aragoneses, que vamos a tener menos recursos y una penalización por ser una comunidad con problemas de despoblación, pero también le vamos a exigir al señor Villagrasa que también le diga a la señora Alegría que exija ese margen de déficit justo para las comunidades autónomas que estamos pendientes aún de conocer, o también que se implique el Gobierno de España en acometer el problema estructural de la falta de profesionales sanitarios en Aragón, que tantas iniciativas ha hecho este grupo parlamentario para que aumenten el número de plazas de médicos, que es un problema estructural que tenemos en esta comunidad autónoma y en el resto de comunidades de España. O también, como hemos conocido hoy, que el Gobierno de España no frene la política de vivienda del Gobierno de Aragón, porque frente a las promesas que nos hicieron del Partido Socialista, hoy hemos conocido que nos las frenan. Nosotros queremos hacer vivienda para los aragoneses, pero el Gobierno de España nos pone piedras en el camino. Y vuelvo a repetir, es que este Gobierno, el Gobierno de Aragón, ha impulsado más de 2.000 viviendas en lo que lleva en el Gobierno, frente a las 86 viviendas que hicieron en los 8 años de Gobierno el Partido Socialista. Pero también exigimos que le diga a la señora Alegría que Teruel no tiene una financiación diferenciada, similar a la que Sánchez quiere dar a Cataluña. Eso es una aberración, lo que dijo la señora Alegría. Teruel tiene unas ayudas al funcionamiento para sus empresas que precisamente el Partido Socialista ha limitado tanto que han perdido su utilidad. Y también sería conveniente, por cierto, que le dijese a la señora Alegría, que aún la están esperando los turolenses, que se disculpe por semejante afirmación. Y además, ¿por qué no también aprovechar en esa conversación a decirle a la señora Alegría que el Gobierno de España se sume a un plan Pirineos que este Gobierno también ha puesto en marcha y que va a ser un tractor que está permitiendo transformar la provincia de Huesca? En definitiva, si tiene tantas ganas el señor Villagrasa de sentarse con la señora Alegría, le pedimos que pida todo esto para Aragón y que se olviden de sus cuotas internas del partido, porque desgraciadamente el Partido Socialista está inmerso y preocupado en esas prioridades, en salvar las cuotas internas o los cargos de sus dirigentes, tanto aquí como a nivel nacional. Muchísimas gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Pues muchísimas gracias.